pantalla. Y les hago mi presentación. Buenas noches, mi nombre es Caro y estoy en el rol de consultora de salud y seguridad para mi especialización en sistemas integrados de gestión. Iniciaremos con una reflexión sobre los 8 beneficios claves de la ISO o de implementar la ISO 45001 y 8. Sobre todo que tendríamos un enfoque proactivo basado en riesgos. Tendremos la posibilidad de integrar con otros sistemas de gestión que tenga la empresa. Tenemos el compromiso de la alta dirección, tenemos la participación y consulta de los trabajadores, la reducción de costos operativos, la mejora de la reputación y competitividad, el cumplimiento legal estructurado y el ciclo de mejora continua. El enfoque proactivo basado en riesgo, sabemos que anteriormente todo era reactivo. Sucedía el accidente, tendríamos que empezar a solucionar el problema. Ahora es en modo proactivo. La idea es construir cada vez más entornos más seguros. Prevenir, evaluar, identificar y prevenir antes de que ocurra el evento no deseado. Aquí estamos ya creando cultura de seguridad. Integración de los sistemas de gestión. Bueno, integrar las normas de calidad, la norma de seguridad y salud en el trabajo y la norma de medio ambiente evita duplicidad de documentos, reduce la carga administrativa y optimiza los recursos. Esto mejora la coordinación en la obra, disminuye errores y favorece el cumplimiento de plazos y de normatividad. También el compromiso de la dirección, digamos que si desde la dirección o la alta dirección se envía un mensaje de liderazgo, de seguridad, de responsabilidad, eso se va a ver reflejado en toda la organización. Entonces es un gran beneficio. La participación y consulta de los trabajadores, bueno, sabemos que la norma se destaca por el enfoque obligatorio de la participación y consulta de los trabajadores. Esto fomenta el compromiso, el sentido de pertenencia y asegura la efectividad práctica de las medidas de seguridad. No podemos olvidar que los trabajadores son los que están inmersos y viven en el riesgo, entonces la percepción de ellos es muy importante. Eh, Altos costos operativos. Estamos pensando que implementar este sistema reduce esos costos operativos porque lógicamente habrá una mayor eficiencia a la hora de desarrollar los procesos y las actividades, reduciendo la tasa de accidentalidad y de enfermedades laborales. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Va a haber menos costo, cero multas, menos costos de sanciones, menos costos en primas de seguros, menos exposición a demandas, en fin. Si tenemos garantizada la implementación y certificación en la norma ISO 45001, tenemos una ventaja competitiva frente a otras empresas y eso lógicamente mejora la reputación. Para nadie es un secreto que en las empresas se mide mucho por su reputación, por su goodwill, ¿ya? Y el sector de la construcción no es el o no se excluye de esta ventaja. Una certificación ISO siempre dará una respetabilidad o una idea de que el negocio es de calidad, es conforme, está cumpliendo con ciertos estándares.
Igual el cumplimiento legal estructurado. Sabemos que aunque esa norma es una norma estándar, una norma voluntaria, por así decirlo, el hecho de estar certificado garantiza que yo esté cumpliendo con la normatividad del decreto 1072 y todo lo que ello concibe. Entonces, si hay un cumplimiento legal asegurado, digamos que hay cero sanciones, cero multas y cero probabilidades de que eh, haya pérdida de licencia o cierre del negocio. La mejora continua. El simple hecho de yo vivir en la mejora continua me garantiza que yo voy a mantener un sistema actualizado, que mi negocio va a estar conforme a las tendencias laborales, a las tendencias del mercado, a las nuevas tecnologías, a la normatividad vigente. Eso, esa es, digamos, acabamos de exponer la parte positiva. Ahora viene, digamos, 8 argumentos críticos o problemas que podemos encontrarlos al momento de implementar la norma ISO 45001. El primero es la carga burocrática excesiva. Sabemos que implementar un sistema nos va a generar una serie nuevas de documentos, registros, formatos, una cultura de la evidencia que de pronto en el momento no se tenía. Entonces se puede percibir como, digamos, una, una carga laboral más o unas actividades laborales extras, pero caemos de pronto en el error de una seguridad de solo documentos, ¿ya? Y no estamos pensando en la protección real en sitio de trabajo. Dos, costos elevados. Bueno, en la competencia, digamos que las pequeñas empresas tienen muy reducido presupuesto y muy poco para dedicarle a la seguridad, digamos, a contratar una auditoría o una consultoría. Entonces, hay una, digamos que hay una brecha grande entre los grandes negocios y estas pequeñas empresas, esos pequeños emprendimientos. Lógicamente, el costo operativo lo van a pagar y va a ser peor, pero en el momento de hacer el presupuesto, digamos que es un asunto de dinero. Resistencia al cambio. Bueno, para nadie es un secreto que cuando vamos a implementar algo nuevo, siempre hay trabajadores que se resisten porque tienen una cultura de yo siempre lo he hecho así. Entonces se hace necesario crear conciencia y llevarlos a ellos a tener una mentalidad abierta ante todo esto. La dificultad a la hora de medir, porque de pronto le damos más preferencia a la medición reactiva, o sea, cuántos accidentes se han pasado, cuántos incapacidades tengo o cuántas personas incapacitadas tengo y de pronto no valoramos cualitativamente otros grados del sistema como la eficacia de las capacitaciones, como el impacto de las brigadas y esto también nos puede generar o nos puede dar un mayor panorama de cómo está la seguridad en nuestra empresa. Interpretación subjetiva de requisitos. Bueno, tenemos que tener un conocimiento muy amplio del negocio, de la empresa, para aplicar la norma a la realidad operativa de la empresa. Ya sabemos que es una norma estándar, entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento de saber qué requisitos vamos a excluir porque no aplican a nuestro negocio. Desconexión con contratistas. Bueno, este es muy común. Normalmente en el sector construcción se subcontratan una empresa que maneja los obreros, lideradas por un contratista con quien se firma un contrato para que ellos hagan la parte ejecutoria, ejecuten las labores de la obra como tal. Entonces, muchas veces hay muchas diferencias entre lo que la empresa realmente tiene o el nivel de madurez de su sistema y la realidad del contratista. Enfoque limitado en salud mental. Sí, sabemos que sobre todo en este tipo de empresas le hemos dado más prioridad al riesgo físico que al riesgo psicológico. Entonces, de pronto, a la luz de las nuevas normatividades,
es muy importante introducir riesgos psicosociales y de salud mental. Otro problema que tenemos es el efecto auditoría. Muchas veces las empresas solo trabajan para la semana de la auditoría, de pronto llenando formatos corriendo, buscando evidencias donde no se construyeron al tiempo. Entonces eso nos da una falsa sensación de cultura de seguridad en las empresas. En cuanto a los retos, vacíos, dificultades de la implementación del decreto 1072, nos vamos a basar en el video que ya conocemos. Y este es la primera situación. El incumplimiento de la gestión integral de peligros y riesgos. O sea, sabemos que aquí se nos ha presentado un riesgo obvio, que es la socavación de la tierra donde está el muro por la excavación. Y en estos momentos, pues la empresa no observamos controles, no observamos entibado, no observamos señalización, hay personas trabajando simultáneamente cuando hay ejecución de una máquina retroexcavadora y esto simplemente me indica que que la empresa no está cumpliendo con el sistema o con el sistema de salud y seguridad en el trabajo, porque está incumpliendo con ese ítem que dice que debemos gestionar los peligros y los riesgos a los que se ven abocados los empleados en su entorno laboral. Entonces, ¿podemos afirmar que cumple? Pues no cumple, porque estos peligros que son evidentes no están siendo controlados en el campo. El 2, obligatoriedad de capacitar en salud y seguridad en el trabajo. Bueno, observando la reacción de los empleados posterior al colapso del muro, podemos identificar que no tienen la capacitación correcta en salud, seguridad en el trabajo, en manejo de emergencias, y eso pone en duda la experticia de los trabajadores. Ninguno activó el protocolo de cese de actividades sabiendo que habían unos riesgos inminentes de colapso. Situación número 3, como ya habíamos observado, en la escena no hay alertas, no hay advertencias, no hay señalización, no observamos canales efectivos de comunicación, no vemos un radio. Sabemos que si no se comunica un riesgo, en la práctica no existe para quien lo enfrenta. Y esto lo digo porque volviendo a la primera diapositiva, este señor que es el que más riesgo tuvo a la hora del colapso, puede no haber visto digamos, la socavación que había aquí, pero los otros compañeros tampoco le informaron y tampoco tenemos la presencia oficial de un supervisor, desconocemos, que estuviera pendiente de esas condiciones inseguras. Digamos que la situación 4 nos está hablando, ay, me pasé. La situación 4 nos está hablando de que se requiere identificar los peligros para prevenir los accidentes, pero en la práctica muchas obras solamente llenan los formatos para evitar las multas. Entonces, en este caso estamos viendo que si tienen un sistema de gestión de papel, pero en el momento no está sirviendo para o no cumple su objetivo, que es evitar el evitar el accidente o mitigar los efectos del mismo. Ya aquí miramos el tránsito libre de personas dentro del radio de acción de la máquina, trabajando hombre y máquina sin ninguna, sin ningún control, no hay señalización, no hay barreras de acceso. Ya. Eh, re- En la situación C, reiteramos lo que son las deficiencias en la gestión de emergencia. Ya sabemos que una vez que cae el muro, la reacción es caótica, es desordenada y puede redundar a que el empleado o los empleados o los trabajadores que más se vieron afectados puede haber un riesgo de muerte.
Citación 7, bueno, nos habla que la gestión del cambio, sabemos que al momento que ellos están manipulando la excavadora, ya en la excavación se ve la tierra de soporte del muro se ve socavada y en este momento pues estaban cambiando, digamos, las condiciones del medio de trabajo. Debió haber un cese para hacer un análisis antes de ejecutar cualquier otro movimiento y así mitigar o eliminar la probabilidad del accidente. Como ven, no hubo una gestión de cambio, no hubo un análisis. Asimismo, ya haciendo un resumen de de todo lo que ya hemos visto de los errores en el accidente, podemos dar cuenta de que no se implementaron las acciones preventivas y correctivas correctas. Digamos que solamente los hallazgos están en papel, o el sistema está hecho en papel, pero realmente no se transforma ese sistema en una cultura de seguridad real para este tipo de actividades, de excavaciones. Entonces, reflexionando, pensamos, ¿por qué estas fallas siguen presentes en los contextos laborales? Insisto, hay una, es cuestión de la prioridad que le dan las empresas a, a estos ítems. Obviamente, el negocio, la inversión va a ser prioridad para ellos antes de trabajar digamos, en la seguridad. Primero se piensa en qué me va a dejar el negocio. Entonces, seguimos pensando de que hay resistencia al cambio, entonces muchas veces los obreros creen que tienen mucha experiencia porque siempre lo han hecho así, entonces siguen haciendo las cosas mal o de pronto más rápidas, pero no conservando las medidas de seguridad y esto puede generar accidentes. ¿Ya? Hay, digamos que mucho trabajo para cumplir auditorías, para cumplir requisitos, pero no se está generando cultura de seguridad, no se está procurando que se interiorice eso desde la planificación de las actividades, ¿ya? Entonces, digamos que este problema se profundiza cuando la cultura organizacional no respalda la seguridad como valor, sino que no hay coherencia, digamos, entre lo que se exige y lo que permitimos. O sea, vivimos en una cultura de mejor que no les pase nada y si pasa algo, bueno, ahí vemos qué hacemos. Entonces, esto en estos contextos de de la construcción, que es la que más presenta, digamos, mayor índice de accidentalidad, es muy común. ¿Por qué estas fallas siguen presentes? Bueno, ya sabemos, no es desconocimiento de la norma, sino una brecha entre el sistema o la normatividad y la realidad operativa. ¿Cuáles riesgos tenemos por omisión? Bueno, siempre hay una cadena de consecuencias, digamos que no son errores aislados, sino son ya omisiones que generan un problema, una problemática que reflejan una cultura organizacional débil, ¿ya? Donde diga, lo más importante es la productividad. Entonces, en términos de riesgos, digamos que se van a presentar accidentes, enfermedades, afectaciones mentales, puede haber discapacidad, puede haber muerte del empleado. En cuanto a lo legal, pueden haber sanciones, multas, demandas laborales. Y en cuanto a los riesgos organizacionales, pues la pérdida de la reputación, la pérdida del negocio, cierre de la empresa. Todos estos riesgos nos ponen a reflexionar, a saber y a, digamos, reforzar la frase de prevenir no es un costo, es evitar que un riesgo se convierta en crisis.
Entonces ahí cuando ya podemos ver que algo nos puede evitar sanciones, demandas, costos financieros elevados y hasta llegar a la quiebra, entonces ya no lo vemos como un costo, sino como una inversión. ¿Qué acciones estratégicas yo propondría para evitar que esta situación se repita? Bueno, fortalecer el liderazgo es muy importante en todos los niveles, desde la alta dirección pasando por los supervisores y responsables de obra. Integrar la seguridad y salud en el trabajo en la planificación y ejecución de cada proyecto. Identificar y controlar de manera permanente los riesgos críticos, sobre todo en este caso, trabajo con maquinarias, excavaciones. Garantizar la capacitación continua y específica del personal en prácticas seguras, en primeros auxilios. ah, adecuadas a la labor que están realizando. Asegurar el cumplimiento riguroso de los procedimientos y normas de seguridad en obra. Implementar supervisión constante y seguimiento a las condiciones y actos inseguros. Promover la prevención como estrategia clave para la continuidad operativa y el cumplimiento legal. ¿Qué factores organizacionales están favoreciendo que estas fallas persistan y qué cambios estructurales propondría hacerlo para eliminarlos de raíz? Bueno, esto es todo lo contrario. Digamos que cuando hay un liderazgo débil, cuando no se le da la importancia debida a la seguridad, cuando no hay un presupuesto para mantener y sostener un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, sino que solo invertimos si sucede algo, cuando hay una planificación pobre donde no hay riesgos identificados ni actualizados, cuando mantenemos una presión o le damos solo prioridad a la producción, al cronograma, al calendario, cuando no hay una cultura de comunicación adecuada, siempre va a favorecer que sigan existiendo errores y fallas. ¿Ya? Esto es a nivel de la organización y a nivel externo, pues ya sabemos de pronto las brechas que pueden existir entre lo que la empresa requiere y lo que es su sistema maduro, estable, puede necesitar y la realidad del contratista. ¿Ya? También las nuevas tendencias del mercado, donde, digamos, se premia más el cumplimiento de unos cronogramas a pesar de. ¿Qué debemos cambiar? El liderazgo. Debemos cambiar nuestra visión de riesgos, mantener actualizado el mapa de riesgos, debemos aportar los recursos necesarios para que el sistema se implemente y se mantenga. Tenemos que hacer control en campo, o sea, análisis de riesgos laborales diarios. Tenemos que delimitar, tener las zonas de exclusión, tenemos que informar, tenemos que capacitar para así poder ver una mejora significativa en los procesos. ¿Cuál es el impacto en la cultura de seguridad? Bueno, eh, depende de la actitud, el hábito y la comunicación entre todos los niveles jerárquicos. La actitud es porque si volvemos otra vez, si le damos más prioridad al trabajo como sea, pues yo lo voy a hacer porque quiero ser más productivo, porque no quiero llevar problemas a la empresa, no quiero que me regañen y no me importa cómo lo haga. Ojalá que no me pase nada malo. Entonces, esta actitud puede conllevar a muchos problemas de seguridad porque se están haciendo las cosas rápidas, pero no con la debida organización. Hábitos, muchas veces normalizamos no usar ciertos controles, usar atajos para hacer las mismas cosas, exponiéndonos a riesgos, lo cual denota una baja disciplina. Y bueno, la comunicación, lógicamente, si no quiero que me vean como una persona que pone quejas o una persona improductiva, entonces yo tengo que reportar. Yo temo hablar, temo exponer problemas y prefiero pasar calladito. Entonces, ¿cuál es el resultado? Una cultura donde el riesgo se tolera hasta que pasa algo, lo cual no debe ser. ¿Qué vamos a intervenir? Bueno, vamos a hacer
un liderazgo más visible, vamos a crear ambientes seguros sin tomar represalias, vamos a darle mayor importancia a la comunicación, vamos a escuchar más al trabajador, hacer que sea una participación más activa, vamos a controlar esas tareas, vamos a brindarle mayor capacitación, vamos a sí o sí activar los simulacros, los planes de evacuación que deben estar estructurados en el plan de emergencia y, ¿por qué no? Podemos iniciar, depende del presupuesto, una campaña de incentivos alineados a la cultura de seguridad. Si yo tuviera que hacer un plan de intervención a 6 meses, pues esto es lo que haría. Iniciaría con el diagnóstico de riesgos críticos, luego implementaría los controles, la jerarquía de controles. Miren que eso está a 6 meses, porque son actividades que, que puedo dedicarme a hacer desde el primer mes y algunas sí en los meses sucesivos. Seguimos con sesiones informativas. Aquí cabe todo lo que sea comunicación, capacitación, eh, infografías, correos electrónicos, facsímil, todo cabe ahí en las sesiones informativas. Actualización matriz de riesgos también. Análisis de riesgos en el trabajo y análisis de seguridad en el trabajo diarios, capacitación. Mis simulacros de emergencia estarán en ese plan de intervención porque son importantes. Auditorías en campo, establecimiento de las acciones correctivas para identificar causas raíz de estos peligros, gestión de contratistas e incentivos de seguridad. Y la responsabilidad ética y legal de las partes interesadas. Bueno, esto es muy importante porque digamos que ética y legalidad van de la mano, porque es cumplir con unas normas para garantizar la eficiencia y el cumplimiento de mi negocio. Entonces, lógicamente la alta dirección tiene una responsabilidad mucho mayor porque es quien implementa y, digamos, aporta los recursos para el mantenimiento de ese sistema de salud y seguridad en el trabajo. Es el líder y es el que le toca responder. Los supervisores son los que van a controlar las medidas de seguridad en la obra, van a corregir actos y condiciones inseguras. Ellos son los que les toca informar, estar, mira el cambio, esto, mira qué haces, mira qué hay acá. Es la persona a la que en el, no vimos en el video, quien debería estar informando sobre la socavación y el riesgo de caída del. Los contratistas deben de cumplir su contrato, cumplir con la salud y seguridad en el trabajo, que debe estar ahí inmersa en el contrato y deben cumplir con la ley eh, para contratistas aquí en la ciudad. Los trabajadores deben usar sus elementos de protección personal, deben reportar algún riesgo que identifiquen, deben reportar si tienen algún accidente de trabajo y tienen que mantener una cultura de autocuidado. Es obligación también de la alta dirección presentar una rendición de cuentas y control y para esto se basa en toda la información que recibe del seguimiento a indicadores de salud y seguridad en el trabajo, resultados de auditoría, resultados de inspecciones y revisiones por la alta dirección. En base a toda esta información, pues puede derivar en activación de cláusula de incumplimiento para contratistas, medidas disciplinarias y sobre todo planes de mejoramiento. Esto es lo que me garantiza mi mejora continua. Planes de mejoramiento, todo va hacia la excelencia, hacia una mejor calidad, ¿ya? Entonces, en este momento, ¿qué sería lo más importante en invertir? Bueno, en los controles de ingeniería, en la capacitación de los empleados y en la supervisión adecuada. ¿Ya? ¿Qué beneficios tendrá a corto plazo? Cumplimiento de normatividad, reducción de accidentes, reducción de eventos negativos, reducción de cese o paradas de obra,
Y a largo plazo tendré menores costos por bajas tasas de accidentalidad, por cero sanciones, por cero multas y una mayor productividad y una garantía de continuidad del negocio. Entonces, la prevención en salud y seguridad de trabajo no es un gasto, es una inversión estratégica que protege la vida, reduce riesgos legales y asegura la sostenibilidad del negocio. Muchas gracias. Para la generación de las imágenes y apoyo en referencias bibliográficas, hice uso de la IA. Nuevamente, gracias. Me despido, voy a dejar de compartir en este momento de pantalla. Voy a detener la grabación y